Mis estimadas aprendices, muy buenas noches, buenas tardes todavía. Hoy tengo más acogida de las niñas, eso me parece muy bien. Vamos a, vamos a ver si este horario es como el más conveniente para la afluencia de los compañeros, si no, nos buscamos otro para la próxima semana, de pronto que les quede más fácil, más tarde en la noche. Em, Vamos a comenzar de una vez para aprovechar el tiempo. Recuerden que esta clase es de la parte técnica, que estamos, como siempre, en la fase uno de diagnóstico del proyecto formativo, la actividad de proyecto uno, y el material de formación que estamos analizando es este que se llama Inspección de Sistemas de Captación, que es el que corresponde a la parte técnica y que ya lo tengo por acá abierto. ¿Qué hemos hecho? Que siempre me gusta arrancar como con el recorderis de lo que hemos estado viendo. Hemos estado analizando que los ríos como tal no vienen solos, sino que tienen alrededor todo un ecosistema, todas unas características y aspectos biofísicos, culturales, demográficos, que influyen enormemente en las condiciones del agua y en la gestión del recurso. ¿Qué es la gestión del recurso? Lo que los gobiernos hacen para mantener la calidad y sobre todo la cantidad del agua, ¿no? Porque si bien es cierto, a veces vemos mucho descuido como en la calidad como tal del recurso, en lo que se le permite a la gente disponer en el agua, pero sí es muy preocupante para los gobiernos no tener suficiente agua para abastecer a las poblaciones. Entonces, esa es la gestión del recurso, cuidar el recurso desde su nacimiento en las altas montañas hasta que se devuelve después de haber tenido unos usos en el río. Y estamos trabajando con varias personas de ustedes, ya he hablado, en el interno que ya están encontrando los planes de ordenamiento de este recurso hídrico que se llaman PONCAS y que se encuentran organizados como geográficamente convenga al río. Entonces, por lo general, no encontramos como que yo vivo al lado de este río, voy a encontrar el ponca de este pequeño río que tengo al lado. A veces no, a veces son tan pequeños que todavía no están organizados, pero sí encontramos la microcuenca general. Entonces, veíamos la clase pasada un ejemplo de la microcuenca del río La Vieja. Nos dimos cuenta con una compañerita de ustedes que dentro de esa cuenca del río La Vieja está, por ejemplo, la microcuenca del río Quindío, que el río Quindío involucra otra serie de pequeñas fuentes hídricas que están dentro de esa principal, que es la del río Quindío. Y en ese orden de ideas hemos utilizado ese documento para identificar estos sistemas biofísicos, socioculturales, económicos. Esto que ustedes ven aquí es este dibujo como tal, es muy parecido a lo que la profe Yolanda les debe estar enseñando con lo de los mapas mentales. Cuéntenme una cosa, ella ya les dejó tarea de mapas mentales. ¿Ya tienen ustedes una evidencia que presentar de mapas mentales o todavía vieron apenas la teoría? ¿Quién me cuenta? Ayer la dejó, la tarea, Sí, y les dijo que hagan el mapa mental de qué, de qué lo van a hacer. de los tipos de software. Ya, ¿para cuándo tienen que entregarla? La próxima semana. Bueno, voy a ver si alcanzo a hablar con ella, a ver si les cambia y en lugar de los tipos de software, claro que mentiras, no me puedo meter en el rancho de la profe Yolanda, pero es que esa estrategia de mapa mental les puede ayudar muchísimo a ustedes para entender esta, esta temática. Entonces, miren, esto prácticamente es un mapa mental, solo que aquí en el centro ustedes pueden identificar o pueden colocar
ya la microcuenca que van a trabajar. Entonces, digamos, microcuenca o cuenca del río La Vieja, ese es su centro del mapa. Y estas son las características que van a buscar en el POMCA. Entonces puede decir, bueno, sistema cultural o sistema biofísico asociado al río La Vieja, y del POMCA empiezan a buscar qué hay en la parte biofísica y escriben, ya saben que el mapa mental pues les permite a ustedes escribir con diferentes estrategias para que recuerden. Los mapas mentales no son para entregarnos, o sea, son para entregarnos a nosotros los instructores, pero más que a nosotros, les sirves a ustedes para entender la información. Entonces aprovechen, porque no me puedo meter en las actividades de la profe Yolanda, pero aprovechen ese conocimiento que adquirieron del mapa mental y empiecen a trabajarlo bajo ese esquema, este ejercicio que les va a ayudar luego a hacer el video, porque todo esto lo estamos haciendo para la presentación de la evidencia final de esta competencia, de este resultado de aprendizaje, que es un video donde ustedes van a hablar de las características que investigaron. Entonces, qué interesante que las tengan ya montadas en un mapa mental, algo parecido a esto, que va a partir de un centro y va a irradiarse en los diferentes sistemas. Y ya ustedes aquí pondrán la información que encuentren, que a veces encontrarán toda, a veces no, de cada uno de los PONCAs analizados. Bueno, ese era un paréntesis. ¿Qué más hemos identificado? Pues identificamos que Colombia tiene 5 grandes microcuencas, que la más grande de pronto que tenemos es la Magdalena Cauca, que prácticamente atraviesa todo el país de sur a norte. Eso ha sido como lo más importante que deben tener claro hasta el momento. O sea, si usted dice, desde que comencé a estudiar, ¿yo qué debo saber de todo eso que me cuentan? Pues debe, en la parte técnica, debe poder identificar las características biofísicas, culturales, demográficas, económicas de un entorno a un río, o sea, de una cuenca. Eso es lo que de momento debemos poder hacer, y obviamente pues en el marco de estos planes de ordenamiento que ya están hechos. Entonces no necesitamos como ir a pasear por el río y inventarnos las cosas, porque ya un grupo de profesionales lo hizo. Entonces lo que me interesa es que aprendan a leer estos PONCAS, a buscarlos, a identificar dónde están y a sacar información de ellos, porque obviamente no todo lo que está en el PONCA nos sirve en este momento. En cuanto a la normativa, vimos toda la evolución, ¿cierto?, que hace referencia a los planes de ordenamiento, y también nos enfocamos en, bueno, vimos que habían muchas normas técnicas específicas para la parte de servicios geográficos. ¿Por qué? Porque es muy importante delimitar de dónde a dónde va esa cuenca. Entonces, ¿por qué? Porque pueda que le toque al gobierno de un departamento, a un gobernador, como pueda que le toque a 2 o pueda que le toque a 3. O pueda que le toque un alcalde solo o pueda que le toque a varios, que es lo más común porque los ríos pues no respetan divisiones políticas del país. Ellos van pasando por donde quieren y es función de los gobernantes que estén dentro de esa microcuenca administrarla. Entonces, por eso es que es tan importante la parte geográfica, y cuando volvamos a tener biblioteca vamos a entrar a analizar estas normas técnicas. Igual, en este tecnólogo analizamos muchas normas técnicas. Dentro de esa reglamentación vimos otra que es muy importante, que es el reglamento técnico del sector agua potable y saneamiento básico, conocido como RAS. El RAS es la resolución 0330 del 2017. Puede encontrarlo usted en internet así, como resolución 0330 del 2017, o como RAS, simplemente. RAS 2017 o RAS 2000. Bueno, la 2000 ya está derogada, pero era con la que trabajamos hace mucho tiempo y que todavía guarda algunas características que sirven para diseño. Lo importante es que ese reglamento técnico de agua potable viene dividido en títulos y que nos ayuda mucho a identificar para qué sirve cada título, porque estamos más relacionados en este tecnólogo con unos títulos que con otros, ¿cierto? Entonces vamos a estar mirando mucha información, sobre todo del título B y del título C, que habla de sistemas de acueducto y sistemas de potabilización. Sobre todo eso, aunque
tangencialmente todos los títulos nos tocan. Lo interesante de este documento que tienen disponible en Sajuna es que les permite llegar a veces a la página completa, a veces al título específico, porque como es un documento tan pesado, a veces nos colapsa el computador cuando lo tratamos de descargar. Entonces, ayuda mucho que nos lleve el documento directamente a la parte del RAS que queramos leer. Eso fue como la conclusión de la clase pasada, aprender a entender y no olvidar nunca más qué es el plan de ordenamiento de la cuenca y qué es el RAS o Reglamento Técnico de Agua Potable. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a unos conceptos básicos de hidráulica, aunque en tercer trimestre vemos profundamente la hidráulica de las plantas de tratamiento de agua. Aquí simplemente vamos a tocar una parte básica, pero que es fundamental y que me gusta porque se nos une con lo que estamos haciendo en matemáticas. O sea, lo que hacemos en matemáticas sirve para esto, entonces me gusta mucho este contenido y es los sistemas de unidades y de conversión de unidades. ¿Por qué vamos a tratar eso? Porque hace muchísimos años, cuando todavía como que los países no tenían una comunicación muy fluida entre ellos, pues cada país desarrolló su propia unidad de medida. ¿Qué es la unidad de medida? Pues es esa unidad que se inventaron en los países para poder medir algunas dimensiones. Entonces, acuérdense que existen unas dimensiones básicas, por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo es lo que más manejamos, ¿cierto? La longitud es el espacio recorrido, es la distancia que hay de un lado a otro, eso es la longitud. Entonces, en las diferentes instancias o profesiones, pues manejamos la misma unidad de medida, solo que de pronto con aparatos distintos. Si usted le habla de dimensiones a una persona que se dedica a coser, por ejemplo, ella va a tener la unidad de medida en el cuello, que es el metro, ¿cierto? Y si ustedes se acuerdan del metro que de pronto lo tenía la abuelita o lo tenía la mamá o alguien le vieron el metro, pues es una cinta que tiene marcados en colores cada 10 ¿qué? Centímetros. Entonces es una cinta dividida en 100 que cada 10 como que cambia de colorcito. Y es lo que la señora le sirve para medir la tela. Y va a estar ella todo el tiempo en la cabeza, va a tener metros, va a tener centímetros, va a tener milímetros porque es con lo que trabaja. Si nos vamos a otra profesión, a otro campo, por ejemplo, la construcción, también vamos a ver cintas métricas, pero ya hablamos de cintas métricas más grandes, ya no es un metro, sino decámetros, que son de 10 metros, o a veces cintas métricas más grandes, de 15, de 20 metros, que ya sirven para medir distancias más grandes. Entonces, ¿qué le interesa a un técnico, tecnólogo profesional de la construcción? Pues cuánto mide de largo y de ancho esta habitación, cuánto tiene que quedar de ancho este camino que estoy construyendo, esta puerta hay que dejarle el muro de tantos centímetros. Entonces, mire, sigue manejando metros, sigue manejando centímetros. ¿Qué pasa si nos vamos de pronto a otro arte, a otra profesión como la cocina? Entonces, si nos vamos a hablar con un chef, si nos vamos a hablar con una persona encargada de alimentos, los que manejan pues la profesión en toda la extensión de la técnica lo hacen pesando los elementos. Entonces ellos van a tener grameras, van a tener balanzas y van a estar pesando gramos, miligramos para saber, para que las recetas les queden exactas y perfectas. Pero si nos vamos nuevamente a la construcción, seguramente el encargado de hacer las mezclas, digamos, de cemento, va a tener otra medida o otro tipo de pesa, pero igual va a estar hablando de kilogramos, de gramos y de pronto de toneladas. En un minuto conecto que se me va a descargar. Ya. Entonces, voy a ponerles un video para que identifiquemos claramente el concepto, o sea, qué es
una unidad de medida, qué es una medida y de dónde viene este cuento del sistema de unidades, porque los países tuvieron que ponerse de acuerdo. Habían unos midiendo en metros, otros midiendo en pies, otros midiendo en cuartas, y resulta que el pie y la cuarta suya de pronto no es igual a la mía y no mide lo mismo. Entonces uno de los dos comerciantes, porque esto nace del comercio, quedaba como tumbado, quedaba como aburrido. Entonces por eso tuvieron que unificarlas. Entonces, permítanme, les voy a compartir el video para que dejemos muy claro eso y aprendamos a hacer conversiones de unidades, que es el objetivo de la clase de hoy. En tu vida. En esta ocasión hablaremos A ver. de tecnología en tu vida. En esta ocasión hablaremos del Sistema Internacional de Unidades, qué es, cómo nos afecta, cómo surge y qué implicaciones tiene en nuestra vida. Antes de adentrarnos completamente en el sistema internacional, debemos entender qué es una unidad de medida. Una unidad de medida se define como la cantidad física que sirve como referencia para determinada medición. Cuando decimos sirve como referencia, ahí es que podemos verlo claramente cuando la señora que cose acerca su cinta métrica a la tela. Si ella necesita, no sé, hacer un metro y medio para hacer una falda, ¿cómo sabe que midió metro y medio en la tela poniendo un referente? ¿Y cuál es el referente? La cinta métrica. Ahora, ¿de dónde salió ese metro? Eso es lo que nos van a contar ahora. Después de la Revolución Francesa, los estudios para establecer un sistema de unidades único y universal concluyeron con la firma del Tratado Sistema Métrico Decimal, en el cual los países firman el 20 de mayo de 1875 que usarán todas las mismas unidades. Poco a poco, este sistema internacional de unidades ha sido aceptado por más y más países, hasta llegar al punto en el que solo Liberia, Estados Unidos y Birmania son los únicos países en el mundo que no ocupan este sistema métrico decimal. Ojo con eso, existe un acuerdo internacional. ¿Por qué en este momento seguimos a veces trabajando con unidades distintas? Porque esos tres países que les menciona este señor no acogieron el acuerdo, simplemente así. ¿Por qué tenemos que estudiar todas las unidades, las del sistema internacional y las otras? Porque nuestros equipos por lo general pueden venir, si vienen de Estados Unidos, pues vienen catalogados con unas unidades, y si vienen de Europa o de otro lugar del mundo, pues vienen con las otras. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a pasar de una unidad a otra. Esto significa que prácticamente todas las personas en el mundo usamos las mismas unidades para medir. Esto hace que tareas como ir al supermercado sean realmente sencillas, ya que ¿te imaginas que ir al supermercado de la cadena naranja 1 kilogramo sea diferente al kilogramo que maneja la subcadena de supermercados azul? ¿O te imaginas que en el mercado usen diferentes unidades que en el supermercado, que uno use libras y el otro kilogramos? Esto complicaría bastante nuestras tareas cotidianas. Y ahora que ya sabemos qué implicaciones tiene el Sistema Internacional de Unidades en nuestra vida cotidiana, veamos cuáles son sus 7 unidades básicas. El Sistema Internacional de Unidades se compone de 2 tipos de unidades: unidades base y unidades derivadas. Las unidades bases son aquellas unidades de cuya combinación se obtienen todas las unidades derivadas. Las unidades del Sistema Internacional representan a una magnitud cada una. En la magnitud del tiempo tenemos al segundo, donde el símbolo es una S. En la magnitud de longitud tenemos al metro, donde el símbolo es una M. En masa, al kilogramo, donde el símbolo es una K y una G. En corriente eléctrica, al amperio, donde el símbolo es una A mayúscula. En temperatura termodinámica tenemos al Kelvin, donde el símbolo es una K mayúscula. Cantidad de sustancia, tenemos al mol y el símbolo es mol.
En intensidad luminosa tenemos la candela y el símbolo es una C y una D. Bueno, aquí está el resumen más importante de las principales magnitudes con sus unidades de medida. ¿Qué quiere decir esto? Que esta unidad de medida que aparece aquí es la unidad principal del sistema y que hacia arriba o hacia abajo ellas tienen unidades más pequeñas y más grandes. Entonces ya habíamos hablado que el metro tiene unas unidades más pequeñas o que está dividido en partes más pequeñas. Por ejemplo, los centímetros, que en su nombre lo indica, el metro tiene 100 centímetros, o los milímetros, que su nombre lo indica, hay 1000 rayitas de milímetros en cada metro. Y también tiene unidades más grandes. Lo mismo pasa en la masa, en la corriente, todas funcionan de la misma manera. Esta es la magnitud y esta es la unidad de medida. ¿Con qué vamos a trabajar mucho de momento? Con tiempo, longitud y masa. Son las que más vamos a trabajar, o sea, con segundos, metros y kilogramos. Como dato curioso, este es el orden en el que fueron apareciendo las unidades desde la fundación del Sistema Métrico Internacional en el año de 1875. Continuando con las unidades derivadas, estas surgen a partir de la combinación de las unidades base del Sistema Internacional. Cada una también representa una magnitud física y tiene su propio símbolo. Solo por mencionar algunas de las unidades derivadas del Sistema Internacional de Medida, tenemos en la magnitud de superficie al metro cuadrado, donde el símbolo es una m elevada al cuadrado. En volumen, al metro cúbico, en donde el símbolo es una m elevada al cubo. En velocidad, al metro por segundo, donde el símbolo es una m, una diagonal y una s. En aceleración, metro por segundo al cuadrado, en donde el símbolo es una m, una diagonal y una s elevada al cuadrado. En luminancia tenemos candela por metro cuadrado, donde el símbolo es una C y una D, diagonal y una M elevada al cuadrado. Y por último, en volumen específico tenemos metro cúbico por kilogramo, donde el símbolo es una M elevada al cubo, diagonal, una K. Bueno, aquí me parece que es importante que hagamos una aclaración. Hagamos la whiteboard para explicar más detenidamente estas unidades derivadas. Entonces, queda claro que existen unas magnitudes, ¿cierto? Y que esas magnitudes, ¿qué es una magnitud? Pues es algo que el universo necesita medir. Necesitamos medir la longitud, necesitamos medir el peso o la masa, necesitamos medir el tiempo, necesitamos medir la cantidad lumínica. Hay muchas cosas que las personas necesitamos medir. Entonces, necesitamos además una unidad que sea la misma para todo el mundo y eso es lo que se estableció en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, vamos a trabajar con unas básicas que son la longitud, las más importantes. De todas las 7 vamos a escoger por el momento 3. La longitud, que se representa con la letra L y que la unidad de medida es el metro. ¿Cierto? La masa, estas son unidades básicas. La masa, que se representa con la letra M y que su unidad de medida es el kilogramo. Bueno, el símbolo es el metro y aquí voy a poner solamente el símbolo para no escribir todo, kilogramo. Y del tiempo, que se representa con la letra T mayúscula y la unidad de medida es el segundo. Esas son las que más conocemos y son las que vamos a utilizar. De estas unidades que son las principales de su combinación, salen otras que son muy importantes para medir. Entonces, por ejemplo, de esta longitud aparecen las unidades de superficie y de volumen. ¿Qué es una superficie? Una superficie es un área. Entonces,
Si nosotros multiplicamos una longitud por otra longitud, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar una longitud al cuadrado. Miren que aquí recordamos las matemáticas con la ley de las bases iguales. L por L. Copio la misma base, sumo los exponentes, porque acuérdense que supongo que si no tienen exponente, pues aquí el exponente es 1. Entonces copio la misma base, sumo los exponentes, me da una longitud al cuadrado. Si la unidad de medida del metro lineal es la m, de la superficie, pues será la misma m, pero al cuadrado. O sea, esto es un área o superficie. ¿Sí se entiende eso? Longitud por longitud, longitud al cuadrado. Si la unidad de medida de la longitud sola es el metro, pues la unidad de medida del área será el metro cuadrado. Cada que ustedes vean un metro cuadrado, van a tener que relacionarlo con área o superficie. Metro cuadrado es para medir áreas. Es como, por ejemplo, cuando usted va a comprar un terreno o una casa. Entonces, lo primero que le preguntan es, ay, en este sitio, ¿cuánto vale el metro cuadrado? Entonces, dependiendo de dónde usted quiera comprar, le van a decir, mire, aquí vale 800.000 o 1.200.000 o 1.400.000 cada metro cuadrado. Entonces, si la casa tiene 70, 90, 100, 150 metros cuadrados, ¿cuánto le va a costar? Entonces, siempre cuando hablamos de área, hablamos de superficie y la vamos a medir en metros cuadrados. Si ya es un terreno más grande, pues ya vamos a ver que el metro cuadrado nos queda muy pequeño y que tendremos que hablar de hectáreas o tendremos que hablar de otra unidad más grande. ¿Qué también se deriva de esta unidad básica que es la longitud? También podría pasar que tenemos longitud por longitud por longitud. O sea que podemos tener una longitud, como me queda aquí. Copio la misma base y sumo los exponentes. 1 más 1 más 1, pues me va a dar longitud al cubo. Si la unidad de la longitud sola es el metro, pues del volumen, que es longitud por longitud por longitud, va a ser el metro cúbico. Y cada vez que ustedes vean un metro cúbico, se van a acordar que hace referencia a volumen. Metro cúbico, centímetro cúbico, es lo que por lo general usamos para medir cantidades de volumen. Ahora que tenemos otras unidades que no son del sistema internacional, pero que también usamos mucho, que son los litros, para ir a comprar el litro de leche, o los mililitros. Entonces, están relacionados con esta misma unidad que es el volumen. Entonces, acuérdense, lado por lado o longitud por longitud, pues es una longitud al cuadrado que es un área. La unidad de medida del metro cuadrado. Y lado por lado ya es un volumen que se expresa en metros cúbicos y hace referencia a un volumen. Hay otra unidad muy interesante y muy importante que utilizamos mucho que se deriva de la longitud con el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos una longitud dividida o sobre el tiempo, ¿qué unidades debería tener? De la longitud decimos que la unidad es el metro. Voy a ponerlo aquí en el... Y del tiempo dijimos que la unidad de medida es el segundo. Entonces miren, ¿qué será metros por segundo o metros sobre segundo? No se confundan aquí, ¿no? Lo leemos por lo general como metros por segundo. Cada vez que usted va en un carro, en una moto, en un tren, en lo que quiera que sea que vaya, y le dicen la velocidad, le dicen, tenga cuidado que aquí multan si se sube después de 50. Bueno, también puede ser kilómetros por hora, ¿no? Una unidad de longitud entre una unidad de tiempo. En unidades básicas de medición, pues la velocidad en metros sobre segundo o metros por segundo, que es un decir, no quiere decir que los metros se están multiplicando por los segundos. Es que cuando está abajo se dice metros por segundo, pero quiere decir los metros sobre los segundos. Y esto es velocidad.
una unidad muy importante para nosotros que se deriva de la unión de otras dos, en este caso la longitud y el tiempo. ¿Qué otra cosa menciona este caballero acá? La aceleración también es muy importante. Resulta que la aceleración es una... Ustedes saben que después de la velocidad sigue la aceleración, que la aceleración que más conocemos es la aceleración de la gravedad. Resulta que la aceleración de la gravedad tiene una fórmula que combina, perdón, que esto se hizo muy feo, que combina la longitud con el tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula de la aceleración. ¿En qué unidades estaría? Pues si decimos que la longitud está en metros y que el tiempo está en segundos, las unidades a las que ustedes van a encontrar la aceleración serán metros sobre segundo al cuadrado o metros por segundo al cuadrado. ¿Esto qué se llama? Se llama aceleración. Y la que más manejamos en las tecnologías es la aceleración de la gravedad, por lo general. ¿Qué más nos muestra este señor en el video? Bueno, luminancia y volumen específico lo vamos a dejar como quieto porque no es algo que vayamos a usar mucho, pero sí hay otra que utilizamos muchísimo nosotros y es cuando se une la masa arriba y el volumen abajo. ¿Qué es el volumen? Dijimos que un volumen es la longitud a la 3. Entonces acuérdense, M es masa, L es longitud. Si está a la 3, pues quiere decir que es un volumen. Y que la podemos encontrar en unidades como kilogramo, porque la masa está en kilogramo, y la longitud al cubo suele estar en metro cúbico. Metro cúbico. Ya esto, que a veces la encontramos en unidades más pequeñas como gramo sobre centímetro cúbico también, pero ya vamos para allá, ya vamos a ver múltiplos y submúltiplos. A esto se le llama densidad. Es una unidad muy importante para nosotros. La encuentran representada con esta letra griega que es como una P torcidita. La densidad es la relación de la masa con el volumen. Es una unidad derivada que vamos a necesitar muchísimo, o sea, con la densidad vamos a trabajar muchísimo. Otra unidad con la que nosotros vamos a trabajar muchísimo es una que relaciona la velocidad y el área. Entonces, ¿cómo es área? Área es longitud al cuadrado. ¿Y cómo es velocidad? Aquí la tenemos, longitud sobre tiempo. Y voy a colocar aquí abajo que hace referencia para que se acuerden. Entonces, esto es área, ¿cierto? Y esto es velocidad. Y lo pueden ver, pues la velocidad está aquí y el volumen está aquí arriba. Entonces, si tenemos un área multiplicada por una velocidad, miren, multiplicación de bases iguales. Copio la misma base, longitud, y sumo los exponentes 2 más 1, 3, sobre tiempo. ¿Qué me queda aquí? Un volumen, porque dijimos que longitud a la 3 es volumen, y abajo me queda un tiempo. ¿Qué unidades va a tener? Si dijimos que de la longitud la unidad es el metro, pues serán metros cúbicos sobre segundo. Ya esto le llamamos caudal. Justo para este resultado de aprendizaje que estamos viendo en este momento, esto es lo que más nos interesa. De todas las unidades derivadas que podemos encontrar, esta es la que más nos importa.
El caudal. Uy, pero no quiere escribir. ¿Por qué será la que más nos importa? Pues porque estamos hablando de cuencas y estamos hablando de ríos y estamos hablando de la cantidad de agua. ¿Cómo sabemos qué cantidad de agua tiene el río? Es muy complicado que nosotros vayamos a medir cuánta agua puede llegar a tener un río. La forma de aproximarnos es midiendo el caudal, o sea, determinando qué cantidad de agua, qué volumen de agua puede estar pasando por unidad de tiempo. Y así, cuando ustedes vayan a las empresas, se van a dar cuenta que tienen una concesión de aguas que en los municipios más pequeñitos puede ser de 10, 15 litros por segundo. En las ciudades más grandes puede ser del orden de miles de metros cúbicos por segundo, pero siempre un caudal. Entonces, así vamos a ir mirando unidades derivadas que nos permitan medir determinadas condiciones que necesitamos medir en este tecnólogo. Por lo pronto, entonces, recorderis hasta aquí, que tenemos que existe un sistema internacional de unidades, SI, que viene de hace más de 100 años, que se instauró a través de un convenio internacional con el objetivo de que todos los países en el mundo hablen el mismo idioma. ¿Fundamentados en qué y basados en qué? Sobre todo en el comercio, sobre todo en el comercio. Por lo que les digo, la China estaba vendiendo sus hermosas sedas, pero la unidad de medida de ellos era la cuarta y cuando llegaban a Europa, los chinos tenían las cuartas porque las manos eran más pequeñas que las de los europeos, entonces salían tumbados. Entonces, por eso fue necesario decir, bueno, ¿qué referente vamos a usar? Y así llegaron a la conclusión que podían sacar un referente que les permitiera decir, bueno, esto es lo que vamos a usar en todo el mundo. Ya sabemos que Estados Unidos no entró en ese paquete, entonces de Estados Unidos vamos a seguir manejando pies, vamos a seguir manejando pulgadas, pero ya con una interpretación dentro de este sistema. Entonces ya van a decir, bueno, sí, listo, Estados Unidos siga manejando pulgada, pero su pulgada va a tener 2,54 centímetros, no van a ser pulgadas de otra dimensión. Y su pie va a tener 30,48 centímetros, eso ya lo vamos a ver. Entonces, la idea fue organizar a todos para que hablen en el mismo idioma. Y en ese orden de ideas hay 7 magnitudes importantes de las cuales en este tecnólogo vamos a manejar muy bien estas 3. Longitud, masa y tiempo. La longitud con su unidad de medida principal que es el metro, la masa con el kilogramo, el tiempo con el segundo. De allí viene lo que de pronto ustedes hayan escuchado como el sistema MKS. Es probable que lo hayan escuchado. Ah, el Sistema Internacional de Unidades, sí, el MKS, y queda uno loco. Entonces es porque la unidad de longitud es el metro, la unidad de masa es el kilogramo y la unidad de tiempo es el segundo. Y estamos hablando entonces de longitud, de masa y de tiempo, que son estas 3 magnitudes más importantes. Y cuando ustedes entonces encuentren un video o una información que hable del MKS, es porque está tomando las unidades principales de estos sistemas de medida, el metro, el kilogramo y el segundo. Bueno, esto entonces son las unidades principales y las unidades derivadas. Terminemos de ver este video. Y un C. Hay unidades que no pertenecen al Sistema Internacional de Unidades, pero, sin embargo, por su uso extendido, se considera que es preferible mantenerlas. Por ejemplo, tenemos al minuto, donde el símbolo es MIN. Tenemos la hora, donde el símbolo es una H. Tenemos al día, donde el símbolo es una D. El litro es una unidad que no pertenece al Sistema Internacional de Unidades y, sin embargo, es aceptado por este.
donde el símbolo ya es una L mayúscula o minúscula. La tonelada también es una unidad que no pertenece al sistema y es aceptada por este. Como les decía, hay unidades que sin ser del sistema internacional, pues digamos que se las usa mucho, que ya están casi que dentro, y definitivamente las vamos a encontrar, pero todas con una equivalencia dentro de ese sistema internacional. Entonces, el minuto, pues todos saben, es igual a 60 segundos, la hora tiene 60 minutos, 3.600 segundos, todos van a tener siempre una relación con ese sistema internacional. El litro está relacionada con el sistema internacional porque un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Eso ya lo vamos a ir viendo con calma. Igual la tonelada, que vienen siendo 1.000 kilos. Se utilizan muchísimo, pero con su equivalencia en el sistema internacional. El Sistema Internacional de Unidades además se compone de algunas reglas para escribir todos los símbolos que pertenecen a este sistema. En este video solo mencionaremos algunas reglas gramaticales que componen el Sistema Internacional de Unidades. La primera es que el uso de unidades que no pertenecen al sistema internacional debe limitarse solo a aquellas que han sido aprobadas por la Conferencia General de Pesas y Medidas. La segunda regla que mencionaremos es que los caracteres solo deben ser escritos en caracteres romanos rectos y no en caracteres cursivos o negritos. El símbolo de las unidades siempre comienza con una letra minúscula, exceptuando aquellas que derivan de un nombre propio. Queda tajantemente prohibido abreviar nombres de símbolos. En los símbolos no debe hacerse la sustitución de una letra minúscula por una letra mayúscula, ya que esto puede afectar el significado. Las unidades no se deben representar por sus símbolos cuando se escriben con letras su valor numérico. Cuando una magnitud es el cociente de otras, se expresa por el nombre de la unidad de esa magnitud, intercalado por la palabra por. Entonces, sí ven varias de las cosas que por lo general son errores que se nos van pasando en la escritura y que el Sistema Internacional de Unidades tiene su propia, digamos, leyes, normas para manejar. Es muy común que encontremos, por ejemplo, lo anterior, que de hecho creo que yo lo escribí así, la K mayúscula y no kilogramo, kilómetro. La K debería ser minúscula para no confundirlo con los grados de temperatura Kelvin. Y esto, miren, es por norma. Si no se dice kilogramo entre hora, se dice kilogramo por hora, lo cual quiere decir que no está multiplicando, está dividiendo, pero se dice así. Normas del sistema internacional. El nombre de la unidad del dividendo y el nombre de la unidad del divisor. Cuando se escribe el producto de los símbolos, este se expresa nombrando simplemente a estos símbolos. En próximos videos trataremos temas relacionados. Bueno, ya se nos acabó este video. ¿Dónde está el del curso? Bueno, ¿qué entonces tenemos claro hasta el momento? Que existe un sistema de unidades, que es el Sistema Internacional de Unidades, y que nos va a permitir identificar cuáles son las longitudes y cuáles son las unidades de cada uno de ellos, ¿cierto? Tenía por acá un taller. Bueno, este taller se los voy a pasar ahora más tarde. Tiene una información respecto al Sistema Internacional de Unidades, cuando se instauró, bueno, la historia, digámoslo así, y hace una relación de cuál es la magnitud del símbolo, la unidad básica, el símbolo de la unidad básica y de dónde viene, ¿no? Entonces, imagínense, el metro es la longitud en el vacío recorrido por la luz durante ¿qué es esto? 299.792.458 de segundo. O sea, así es como no tiene esto otra explicación que en lo que lograron ponerse de acuerdo. Entonces, aquí está la información como de dónde salió o por qué les dio por coger esta unidad como la unidad básica.
de la masa, del amperio, la temperatura. Para algunos seguramente será común el término de grados Kelvin, otros dirán, bueno, yo conozco los centígrados, que es en lo que está el termómetro de la casa, y sí, los centígrados es una unidad de temperatura, solo que cuando veamos temperatura vamos a ver que existen unas escalas absolutas y unas escalas relativas, y que la escala tomada para el Sistema Internacional de Unidades es la absoluta, que se llama Kelvin, y que tiene una equivalencia dentro de las escalas relativas, que son los grados centígrados. Igual en los hornos, si ustedes se dan cuenta, de pronto en el horno de su casa, las estufas no traen por lo general la cosa de la temperatura, pero los hornos sí. Depende de dónde usted lo trajo, de dónde lo haya comprado, pueda que traigan la temperatura en centígrados como pueda que la traigan en Fahrenheit. Entonces, por eso es que, y por eso es que no nos dan las recetas, ¿no? Porque es que la receta decía que usted tenía que poner la torta, bueno, qué sé yo, me voy a inventar a 80 grados centígrados y usted cuadró su horno a 80 y se le quemó y era que su horno no estaba en centígrados, sino que decía bolita F, no decía bolita C, que es el grado centígrado, sino que era grados Fahrenheit. Entonces, es muy importante saber identificar las escalas de temperatura. Bueno, aquí están todas y pasamos a una parte que es dentro de las unidades de la conversión, es la parte más sencilla. Vamos a empezar a hacer conversión de unidades, pero comenzando por lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Identificar que una unidad básica tiene unidades, esto por ejemplo es mejor que lo veamos después. Tiene unidades más grandes y tiene unidades más pequeñas. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Acuérdense que tenemos unas unidades básicas, ¿no? Metro, kilogramo, segundo. ¿Qué tenemos que identificar? Que seguramente es un tema que van a recordar del colegio. Los famosos múltiplos y submúltiplos. ¿Qué son los múltiplos y los submúltiplos? Son esas unidades más grandes o más pequeñas de nuestra unidad principal. Entonces, por lo general se expresa en una escalerita y tienen un nombre especial. Entonces, digamos que aquí está el metro. Entonces, tendremos unidades más grandes que el metro. Les decía que hay algunas cintas métricas que vienen ya, o sea, uno las compra como cinta métrica o decámetro. Entonces, el decámetro pues son 10 metros y es una unidad más grande que el metro. Decámetro. El hectómetro que existe, aunque no lo he llegado yo a usar, no sé si ustedes han usado un hectómetro, me cuentan. El kilómetro, que obviamente sí lo usamos mucho, ¿cierto? De kilómetros estamos hablando todo el tiempo cuando viajamos. Uy, ¿a cuántos kilómetros estamos? ¿Cuántos kilómetros nos faltan? ¿Cuántos kilómetros por hora aguanta? ¿Cuántos kilómetros me quedan de gasolina porque no he cargado? ¿Sí? Y para abajo existen unas unidades más pequeñas. Entonces, lo mismo, pero para abajo. Decímetro, centímetro y milímetro. Unidad principal siempre ubicada aquí. Unidades más grandes arriba, por eso las puse en esta escalera más arriba, unidades más pequeñas abajo. No quiere decir que sean las únicas que existen, ¿no? Existen otras unidades todavía más pequeñas que sobre todo con el avance de la tecnología se han venido usando. Por ejemplo, aquí podemos encontrar el micrómetro. Podemos encontrar más conocido que el micrómetro, el nanómetro.
Bueno, y en algunas áreas también muy conocido el picómetro, unidades muy pequeñitas. Y hacia arriba también tenemos otras unidades, como por ejemplo el megámetro. De pronto como megámetro o gigámetro, ustedes no lo tengan porque después de esto vienen los gigas. No lo tengan muy presente con el metro, pero sí con los bytes. Cuando compran planes de celular o planes de internet. ¿Se han dado cuenta que le ofrecen megas o le ofrecen gigas? ¿Qué es lo que le están ofreciendo? Le están ofreciendo megas, son la cantidad, la giga vendría estando aquí en la unidad básica y una unidad mucho más grande que la giga, entonces serán las megas o bytes, megabytes. Y aquí en esta unidad, perdón, serán los bytes y aquí serán los megabytes o los gigabytes. Entonces ya vamos a ver esa equivalencia para que la próxima vez que compren un, un, un plan de celular o un plan de internet sepan exactamente qué es mejor, que le ofrezcan megas o le ofrezcan gigas, o de pronto para ustedes ya es sumamente claro. Entonces, ¿de dónde viene esa clasificación? Por aquí les traje también un video y hacemos ejercicios. Los que no nos aparezcan los anuncios. Sean bienvenidos a este video, donde analizaremos los múltiplos y submúltiplos del metro. Y antes de iniciar, ¿qué es el metro? Pues el metro es una unidad de longitud. Esto quiere decir que el metro lo utilizamos para medir distancias. Y es así que el metro lo representaremos con la letra. Así que para entender mejor los múltiplos y submúltiplos del metro, utilizaremos el siguiente esquema, donde el metro será nuestra unidad central y los niveles por encima de él los llamaremos múltiplos y los niveles por debajo del metro los llamaremos submúltiplos. El primer múltiplo del metro será el decámetro y lo representaremos con las letras D, A, M. El siguiente múltiplo es el hectómetro y lo representamos con las letras H, M. Y el siguiente múltiplo es el kilómetro, el cual lo representamos con las letras K, M. Así que los múltiplos son unidades más grandes que el metro. Esto quiere decir que nos ayudarán a medir distancias más grandes que el metro. Y ahora pasemos a los submúltiplos. El primer submúltiplo será el decímetro y lo representaremos con las letras DM. El siguiente submúltiplo es el centímetro y este lo representaremos con las letras CM. Y el siguiente submúltiplo es el milímetro, el cual lo representamos con las letras MM. Así que los submúltiplos son unidades más pequeñas, que nos ayudarán a medir distancias u objetos más pequeños que el metro. Y ahora veamos cómo realizar algunas conversiones de unidades de medida del metro utilizando múltiplos y submúltiplos. Cuando queramos convertir una unidad mayor a una unidad menor, tendremos que multiplicar. Y por el contrario, cuando queramos convertir una unidad menor del metro a una unidad mayor, tendremos que dividir. Aquí hay una memotecnia muy fácil para que ustedes recuerden qué hacer. Si ustedes van de una escala más pequeña, siempre imagínense la escalera. Y si van de una escala más pequeña, por ejemplo, centímetros, y van a ir hasta metros, o sea, van a convertir de centímetros a metros, ¿qué tienen que hacer en la escalera? Tienen que subir. Si van a subir en la escalera, tienen que dividir, subir, dividir. Si están en una unidad más grande, por ejemplo, los kilómetros, y quieren saber en estos kilómetros cuántos centímetros hay, como van a bajar en la escalera, entonces van a multiplicar. Subir, dividir, bajar, multiplicar. Ya vamos a hacer ejercicios.
acuerdo. Si queremos convertir 28 hectómetros a centímetros, entonces vamos a multiplicar, ya que queremos convertir una unidad mayor del metro a una menor. Entonces multiplicaremos 28 hectómetros por un número de base 10. Y este puede ser 10. Bueno, aquí quiero enseñarles, de acuerdo, quiero ser coherente con lo que aprendimos ayer, porque hay dos formas de hacer conversión de unidades. Puede ser a través de reglas de 3, como lo vimos ayer, o puede ser utilizando factores de conversión. Vamos a hacer los dos métodos, pero la recomendación es que aprendan a usar factores de conversión porque les va a facilitar mucho la vida. Entonces, acordémonos que aquí, en este dibujo que hicimos, cuando vamos a subir, que es ir de una unidad más pequeña a una más grande, entonces subir es dividir, subir es dividir, y si vamos de una unidad grande a una pequeña, bajar es multiplicar. Bajar, multiplicar. No se olviden de eso que les va a ayudar muchísimo. ¿Cómo vamos a hacer esas conversiones de una unidad más grande a una más pequeña? Vamos a utilizar unos factores de conversión o unas equivalencias. Algunas de estas equivalencias o todas, ustedes siempre las van a poder consultar en internet, pero definitivamente, como les he venido diciendo desde el comienzo, hay cosas que se tienen que saber, o sea, hay cosas que un tecnólogo no tiene que estar esperando a prender el celular para ver qué le dice el ChatGPT. O sea, hay cosas que sí o sí nos tenemos que saber. Entonces, por ejemplo, existen unas equivalencias básicas que nos dicen que 1 kilómetro, por ejemplo, es igual a 1000 metros. A veces lo encontramos expresado así, a veces lo encontramos expresado como 10 a la 3 metros. ¿Por qué? Pues porque sabemos que 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, o sea que 10 a la 3 es 1000. Lo pueden encontrar así, lo pueden encontrar así. Cualquiera de las dos es válida y es algo que sí o sí ustedes se tienen que saber. O sea, que 1 kilómetro tiene 1000 metros es algo que no me pueden estar consultando en el celular. O sea, es algo que se deben saber así como su nombre, mejor dicho. Otra cosa que nunca se les puede olvidar es que 1 metro es igual a 100 centímetros. También lo pueden encontrar como 10 a la 2 centímetros. Y también que 1 metro es igual a 1000 milímetros. Ay, milímetros o 10 a la 3 milímetros. ¿Que hay muchos más? Sí, ya vamos a ver que es muy fácil contarlos en esa escalera, pero estos chicos se los tienen que aprender. O sea, no hay posibilidad de que vuelva a hablar con ustedes y ustedes no se sepan 1 metro cuántos centímetros tiene, 1 metro cuántos milímetros tiene. ¿Tienes alguna pregunta? O se abrió el micrófono. Bueno. Esto se los tienen que aprender sí o sí, o sea, no hay posibilidad de que ustedes no se sepan esto. Además, que lo dice en su propio nombre. Entonces, ¿cómo no saber cuántos centímetros tiene 1 metro si en su nombre lo dice centi, 100, mili, mil? Entonces, no hay forma de que no se acuerden de estos. Estos se los tienen que saber sí o sí. Ahora, es muy fácil saber dentro de esta escalera, que no siempre la tenemos a mano, cuántos ceros aumentar o cuál es la equivalencia. El kilómetro
Cada vez que baje una escalera es como aumentarle un cero. Entonces, miren lo que acabamos de decir, que el kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, de kilómetro a hectómetro, un cero, a decámetro, otro cero, a metro, otro cero. 1, 2, 3 ceros. Ah, sí, el kilómetro tiene 1000 metros, 3 ceros, 10 a la 3. Así, el hectómetro, por lo tanto, tendrá 10 a la 2. El decámetro tendrá 10 a la 1 y así para abajo también. Decímetro, pues un metro tiene 10 decímetros, tiene 100 centímetros y 1000 milímetros. Pero ahora, ¿cómo hacemos el factor de conversión? Como les digo, podemos hacerlo por regla de 3 o podemos hacerlo por factor de conversión. Vamos a mirar por los dos lados. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Dice convertir 15 kilómetros a centímetros. También puede decir, uy, este parece que fuera mayúscula, pero acuérdense que es minúscula. También puede decir cuántos centímetros hay en 15 kilómetros. Es probable que diga no el problema, sino la situación en la que ustedes se encuentren, que necesiten saber cuántos centímetros hay en 15 kilómetros. Es lo mismo, convertir 15 kilómetros a centímetros. Si nosotros sabemos cómo lo hacemos por factor de conversión. Hacer esta estrategia por factor de conversión tiene unos pasos, así como hacíamos en la regla de 3. Entonces, el primer paso de un factor de conversión es identificar el punto de partida. Identificar el punto de partida es ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Y no me vayan a decir que a estas alturas tienen hambre o que tienen sueño, no. ¿Qué tenemos? Es qué tenemos dentro del ejercicio. Ese es el primer punto, identificar qué tenemos y hacia dónde vamos, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? En este caso son 15 kilómetros, porque centímetros no tenemos el dato, tenemos es el de kilómetros. Entonces, tenemos 15 kilómetros. Siempre para usar factores de conversión vamos a colocar un por y una lineecita. Ojo con eso que es básico. Cuando hablemos de factor de conversión siempre vamos a colocar un por y una lineecita. Y en esa lineecita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar el o los factores de conversión. El o los factores de conversión. ¿Qué son los factores de conversión o qué son las o equivalencias? Pongámosle aquí. O equivalencias. Entonces, algunos de ustedes me pueden decir, es que yo ya consulté en internet y me di cuenta que un kilómetro tiene 10 a la 5 centímetros. Listo, lo consultó. No tenemos internet y con lo único que estamos sobreviviendo es con estos tres que no sabemos. Entonces, ¿qué decimos? Uy, yo puedo pasar kilómetros a metros y luego puedo pasar metros a centímetros y ya tengo los kilómetros pasados a centímetros. O como les digo, puede una persona más experimentada decir directamente, sí, si un kilómetro tiene 10 a la 3 metros, pues va a tener 10 a la 5 centímetros y hacerlo directamente. Identificar el o los factores de conversión o su equivalencia. Entonces, en este caso, pues ya identificamos que el kilómetro tiene 1000 metros y que el metro tiene 100 centímetros. Y el tercer punto es ubicar el factor o equivalencia de tal manera que nos permita cancelar
la unidad que tenemos. Cancelarla. ¿Qué es cancelarla? Desaparecerla. Cancelar. Entonces, lo vamos a hacer por el método más largo. Como tenemos dos factores de conversión o dos equivalencias, entonces voy a poner aquí por rayita, porque voy a utilizar dos factores. ¿Y esos factores cuáles son? Los que sé que 1 kilómetro tiene 1000 metros o 10 a la 3 metros. Entonces, coloco la equivalencia de tal manera que se me cancele el kilómetro. ¿Cómo hago que se me cancele el kilómetro? Poniéndolo abajo. Porque si usted lo pone arriba, ya sabe que kilómetro por kilómetro, copio la misma base y sumo los exponentes y me va a dar kilómetro cuadrado y a mí no me piden kilómetros cuadrados, me piden centímetros. Entonces tengo que poner esta equivalencia, la voy a poner de tal manera que el kilómetro quede abajo para que se me cancele y su equivalencia arriba. Hoy debí poner 10 a la 3, pero ya le puse 1000. ¿Qué va a pasar ahí? Pues va a pasar que este con este se me va a cancelar y la respuesta hasta ahí va en metros. Ahora, ¿qué más me sé yo? Que 1 metro tiene 100 centímetros. Pero tengo que poner esta equivalencia de tal manera que se me cancele este metro porque lo que yo necesito es llegar a centímetros. Entonces, tengo que poner el metro abajo. Nuevamente, si lo pongo arriba me da metros cuadrados y no me sirve. Entonces digo que 1 metro tiene 100 centímetros. Cancelo estos metros y la respuesta me va a dar en los centímetros, que es lo que me pide el ejercicio. Esto me va a dar igual si lo hacemos directamente en calculadora, pues me va a dar 1.500.000 centímetros. Y miren, ya tengo los centímetros, que era lo que me pedía el ejercicio. Por eso es que es tan importante ver qué tengo y hacia dónde voy. ¿Cuál es el punto de partida y dónde tengo que llegar? Y entre estos dos buscar una equivalencia. Cuando encuentro la equivalencia, colocarla de tal manera que me permita cancelar lo que está arriba. Vamos a hacer un ejercicio con una sola conversión. Entonces, vamos a convertir. El segundo ejercicio dice convertir. Escribámoslo de manera distinta. Hoy, no, regla, no quiero. Escribámoslo de manera distinta, que es como seguramente se lo van a encontrar en la vida, porque no se van a encontrar en la vida en convertir. Se van a encontrar algo así como cuántos microgramos que por lo general lo encontramos representado con la letra M y la G. Microgramos hay en 100 gramos. Nos vamos a encontrar cosas como esa. ¿Qué pasa con esto que les pedí que se aprendan? Que aplica también para gramos, al igual que aplica con los metros. Entonces, así como 1 kilómetro tiene 1000 metros, 1 kilogramo tiene 1000 gramos. 1 gramo tiene, bueno, centigramos, la verdad es que casi no lo usamos. Un gramo tiene 100 centigramos y 1 gramo tiene 1000 miligramos, que eso sí lo usamos mucho. O sea, esta relación, porque es el mismo sistema, aplica para metros, para gramos y ya. Bueno, para segundos de pronto también, aunque no son muy usados los microsegundos, tal vez sí, ¿no? Los milisegundos alcanzan a ser más usados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos primero? Primero identificamos qué tenemos o de dónde partimos y para dónde vamos. ¿Qué tenemos? Lo que tenemos son 100 gramos. Y lo que no sabemos
o hacia dónde vamos es microgramos. Entonces partimos de estos 100 gramos. 100 gramos. ¿Qué tenemos? Tenemos 100 gramos. ¿Qué sigue? Cuando vamos a usar un factor de conversión, pues sigue por y rayita. Por y rayita, ¿qué significa? Que aquí vamos a poner una equivalencia. Entonces nos vamos a consultar la equivalencia y nos encontramos en internet una equivalencia que dice, la equivalencia dice que 1 gramo es igual, este sí lo voy a poner como potencia, 10 a la 6 microgramos, o lo que es lo mismo, 1.000.000 de microgramos. Eso dice la equivalencia, así se la encontraron ustedes en internet. ¿Qué necesitamos hacer? Colocarla en esta rayita de tal manera que se me cancelen los gramos. Entonces, si esta es mi equivalencia que voy a usar, otra vez, no puedo poner los gramos arriba porque gramo por gramo, copio la misma base y sumo los exponentes, me dan gramos cuadrados. No quiero gramos cuadrados, quiero microgramos. Entonces, los gramos van a quedar acá abajo. 1 gramo, voy a hacerlo con el millón para luego explicar potencia. Notación exponencial, que es parecido a lo de las potencias. 1 gramo tiene 1.000.000 de microgramos y esto nos permite cancelar estos gramos y tener la respuesta en microgramos, que era lo que nos pedía el ejercicio, y se acabó, y no necesitamos hacer más. Entonces multiplicamos 100 por 1.000.000, que nos va a dar como resultado 100 millones de ¿qué? De microgramos, porque eso fue lo que quedó aquí. Pues miren lo sencillo que es. Ahora les decía que estos ejercicios también se pueden resolver por regla de 3. Sí, también se pueden resolver por regla de 3. ¿Qué es lo importante aquí? Que ustedes sepan resolverlos. Quienes definitivamente no se pueden despegar de la regla de 3 porque les gusta mucho, pues lo hacen con regla de 3, pero les aseguro que aprender esta forma les va a facilitar mucho la vida en cálculos más complejos. Pero por regla de 3, cómo se solucionaría? Ayer dijimos que identificamos los grupos, ¿no? Grupos. Entonces, en este caso sería gramos aquí y serían microgramos acá. Y diríamos que la equivalencia, 1 gramo tiene 1.000.000 de microgramos. Como me están preguntando por 100 gramos, ¿cuántos microgramos tiene? Entonces, recuerden que multiplicamos esto que está en cruz y el que está solito queda dividiendo, que en este caso sería el 1, o sea que no nos aporta nada. En conclusión, ¿qué hago? Multiplico 100 por 1.000.000 y lo divido entre 1 y esto me va a dar igual a 100 ¿qué? Microgramos, porque miren que está en esta misma. 100 millones de microgramos. Y ahí tenemos la información que nos da exactamente igual que como nos dio con el factor de conversión. Entonces miren que resulta fácil la regla de 3 cuando tenemos un solo factor. Pero acá que teníamos 2, de pronto no era tan sencillo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Sí, se puede hacer. Les tocaba hacer 2 reglas de 3. Así, cuando son varios factores, queda muy fácil hacerlo en una sola línea. ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Tienen inquietudes hasta ahí? ¿Tienen preguntas? ¿Dónde están? A ver. ¿Cómo les parece el tema hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta?
¿Ya me durmieron todos? Es temprano todavía. No se me pueden dormir. Inquietudes. No, profesora, pues, ¿qué le puedo decir? Ahí en la práctica, estar practicando. Toca hacer ejercicios. Listo. John, ¿me iba a contar algo? No, que yo digo que es de práctica, profe, más que todo. Listo. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Miren, por ejemplo, sino que quiero empezar, no quiero revolverles ejercicios así como lo hice acá, porque luego me confunden. Quiero empezar con los más básicos, entonces mejor los vamos a plantear acá. Entonces, van a intentar hacerlo ustedes. Ah, bueno, otra cosa que no hicimos, ¿no? Que no nos dimos cuenta. Miren lo que decíamos de la escalera y de que bajar es multiplicar y de que subir es dividir. Hagamos uno más y miramos eso. ¿Qué es muy común que nos pase? Es muy común que nos pase que necesitemos saber a cuántos metros cúbicos equivalen 1500 litros. O sea, resulta que ustedes tienen en un tanque 1500 litros y les dicen, ay, pero esos cuántos metros cúbicos son. ¡Ah! Entonces, ¿qué hacemos? Siempre aplicamos los mismos procesos. Identificamos qué tenemos y hacia dónde vamos. ¿Qué tenemos? Que no sea hambre. ¿Qué tenemos? Entonces, tenemos 1500 litros. Voy a dejarle solamente la letra L. Para aplicar factor de conversión, siempre signo de multiplicación y rayita. Y nos vamos a buscar una equivalencia. Resulta que encontramos una equivalencia que dice que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Uy, esta se me olvidó ponerla entre los necesarios, los indispensables. Esta es otra que ustedes se tienen que saber sí o sí. Les voy a aumentar aquí. Les voy a aumentar. ¿Dónde está el borrador? Les voy a aumentar aquí. De hecho, se las voy a poner como aquí arriba. Porque de estas, o sea, estas las tienen que tener ya en la tapa del cuaderno. No se me pueden volver a olvidar de esto. Un metro cúbico es igual a 1000 litros, acuérdense que es la letra L. Y otra cosa muy importante es que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Mililitro. Esos son los factores que sí o sí se deben ya saber a como de lugar. Son 5. Entonces decíamos que acá en el ejercicio nos encontramos esa equivalencia que dice que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Y miren lo que estábamos haciendo antes. Ah, el metro cúbico acá abajo y los litros arriba. Aquí no podemos hacer eso, porque si ponemos el metro cúbico abajo y los 1000 arriba, como veníamos haciendo nosotros, pues nos van a quedar litros cuadrados. Entonces, recuerden que el tercer paso es ubicar esta equivalencia de tal manera que nos permita cancelar los litros. Entonces tendríamos que decir, un metro cúbico aquí arriba es igual a 1000 litros acá abajo. Es la única manera de que se cancelen estos litros y la respuesta me quede en metros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Multiplico todo lo que está arriba, 1500, y divido entre todo lo que está abajo, que son 1000, y eso me va a dar 1,5 metros cúbicos.
Entonces usted va a decir, en un tanque de 1500 litros yo en realidad tengo, o es lo mismo que tener 1,5 metros cúbicos. Entonces, miren lo interesante. Si vamos de una unidad grande a una pequeña, por ejemplo aquí, íbamos desde acá arriba, íbamos de una unidad grande que son los kilómetros a centímetros, vamos de una unidad grande, kilo, a centi, bajar es multiplicar. Por eso, aunque estuvimos haciendo todo el análisis del factor de conversión, en últimas terminamos es multiplicando. Miren, bajar es multiplicar. 1,15 por 1000 y por 100. Acá lo mismo. Vamos de gramos a microgramos. Los microgramos son muy pequeñitos. Están... ¡Ay! Acuérdense que esta escala sirve tanto para metros como para la otra unidad de masa que son gramos. O sea, decigramos, centigramos, miligramos, microgramos, nanogramos, picogramos. También sirve para eso. Entonces los microgramos están por acá abajo. Si yo estoy de gramo a microgramo, bajar significa multiplicar, para que se acuerden. Entonces por eso es que aquí acabamos multiplicando. Pero acá, ¿qué pasó? Que íbamos de una unidad pequeña, que son los litros, a metros cúbicos. En la escala, los litros estarían más abajo que el metro cúbico. Entonces tendríamos, el litro está por acá abajo mirando al metro cúbico que es más grande, entonces le toca subir. Y subir es dividir. Miren que técnicamente fue lo que acabamos haciendo. Entonces son estrategias para que ustedes aprendan a convertir unidades. Ahora, esta es la unidad pues más fácil y sencilla del mundo, que también ustedes pudieran decir, no, si yo tengo a la mano esta escala, simplemente le aumento ceros, como estaba diciendo el señor del video, y no hay problema. Pues si yo cuento de kilómetro, hectómetro, un cero, a decámetro, dos ceros, a metro, tres ceros, a decímetro, cuatro ceros, y a centímetro, cinco ceros, pues era cuestión de colocar el 15 y multiplicarlo por un número que tenga cinco ceros, o sea, por 100.000, y ya, les quedó. O pudieron decir y lo mismo para el siguiente, ¿no? De gramos a kilogramos, o sea, ¿qué fue lo que hicimos? De gramos a microgramos. O sea, simplemente moverse en la escala. Esta estrategia que estamos usando les permite no solo actuar con estas unidades, sino con cualquier otra que les dé. Entonces, vengan aquí, vamos a ponerle a este número 3. Ya rayé donde no era. Vamos a ponerle a este el 3 y ahora vamos a hacer otros que no necesariamente son de la escala, pero que son de conversión. Entonces, por ejemplo, ¿a cuántos centímetros equivalen 30 pulgadas? Las pulgadas las van a encontrar por lo general representadas por la letra IN. ¿Por qué por la letra IN? Porque en inglés, como les ha ido en inglés con el profe Juan Pablo, en inglés las pulgadas, o sea, pulgadas en inglés es inches. Entonces toman los dos, acuérdense que esta es una unidad que no está en el sistema internacional, sino en el sistema inglés y que pues obviamente van a estar en inglés. Entonces cuando hablamos de pulgadas son inches, cuando hablamos de pies son foots, entonces pulgadas es IN y pies será FT por los nombres en inglés. Lo que nos interesa es saber cuántos centímetros hay en 30 pulgadas, porque a usted le dijeron, mire, este equipo mide 30 pulgadas y usted quedó como que, ajá, ¿cuánto viene siendo? Entonces, primero identificar qué tenemos y hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué tenemos? Son las 30 pulgadas y hacia dónde vamos son los centímetros. Entonces, comienzo escribiendo 30. Voy a escribir el IN, que es la forma de expresar las pulgadas. Y acuérdense, siempre
cuando hablamos de factores de conversión, vamos a multiplicar, va a poner el signo de multiplicación y la rayita. Y luego nos vamos a buscar una equivalencia. Entonces, resulta que encontramos una equivalencia. ¿Dónde la encontraron? Ya se la sabían, se la preguntaron a Google, se la preguntaron a ChatGPT, a quien sea. De hecho, esto hay que aprender a hacerlo hasta para revisarle lo que les dice la inteligencia artificial, porque a veces miente. Encontramos una equivalencia que dice que 1 pulgada es igual a 2,54 centímetros. Esa fue la equivalencia que encontramos. Entonces usted dice, bueno, ya tengo la equivalencia, ahora tengo que ponerla en esta rayita de tal manera que se me cancelen las pulgadas. Entonces no puedo poner 1 pulgada aquí, sino que me toca poner 1 pulgada igual a 2,54 centímetros. De esta manera cancelo las pulgadas y la respuesta me da en centímetros, que es lo que me queda aquí sobrando. ¿Cómo hago? Multiplico todo lo que está arriba, o sea, 30 por 2,54 dividido entre 1, y como todo esto se canceló, la respuesta estará en centímetros. Y de esta manera, 30 por 2,54 me va dando 76,2. 76,2 ¿qué? Centímetros. Entonces, si era, no sé, el tamaño de una nevera, digamos que era el tamaño de una nevera que usted la compró y las especificaciones la compró por Temu, no mentiras, la compró por alguna página y dice, uy, de ancho esa nevera tiene 30 pulgadas. Y usted, ¿cómo hace para saber si le cabe en la cocina o no? Entonces pasa las pulgadas a centímetros y dice 76,2. ¿Le alcanza o no le alcanza en ese sitio que usted tenía? Para eso sirven los factores de conversión. Hagamos otro con pies, pero entonces hagámoslo al revés. Este ejercicio dice, ¿cuántos pies hay en... Voy a hacerlo con dos factores. ¿Cuántos pies hay en 11 metros? Primero, ¿qué hacemos? Identificar qué tenemos y hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es lo que tenemos. Tenemos metros. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia pies. Entonces, colocamos aquí lo que tenemos, que son 11 metros. Como vamos a aplicar factor de conversión, multiplicación y rayita. Y nos vamos a buscar una equivalencia. Entonces, hay equivalencias directas, obviamente sí, pero voy a hacer de cuenta que no las encontré y que me encontré fueron dos equivalencias. Una que dice que un pie, no es que está, no, sí, que un pie, que acuérdense que por ser que los pies, al escribirse en inglés, foot, entonces la abreviación es FT. Entonces, encontré una equivalencia que dice que un pie tiene 30,48 centímetros. Eso fue lo que encontré. No me encontré la otra que decía punto 30,48 metros. No, me encontré esta y yo quiero usar esta. Y yo digo, pero este es pie y centímetros y a mí me dicen es que yo tengo es metros. ¿Qué hago? Entonces me acuerdo que un metro, porque esta sí se la sabe, uy, que un metro es igual a 100 centímetros.
¿Qué es lo ideal? Pues que ustedes encuentren un factor de conversión que les pase directamente de la unidad que tienen a la unidad que quieren. Pero si eso no pasó, que no se varen. Entonces, como tengo dos equivalencias, voy a tener dos cruz rayita, ¿cierto? ¿Cuál de estas equivalencias tengo que poner primero? Pues la que me permita cancelar la unidad que tengo. Entonces, ¿qué necesito? Cancelar este metro. Me voy con la que dice metros y pongo metros abajo. Un metro tiene 100 centímetros. Y maravilloso porque ya me libré de los metros. Pero centímetros no es lo que me piden pies. Entonces me voy con el siguiente y lo que necesito es cancelar los centímetros, ojo, los centímetros. Entonces no puedo poner igual que el otro. Un pie abajo, porque no me quedan centímetros cuadrados. Entonces aquí abajo tienen que ir los centímetros. Por lo tanto, la otra parte de la igualdad tiene que ir acá arriba. Un pie. Un pie es igual a 30 con 48 centímetros. Y cancelamos aquí y ya la respuesta me quedó en pies, que es lo que necesito, pies. Entonces ya puedo hacer la operación. Simplemente multiplico todo lo que hay arriba, 11 por 100, dividido entre todo lo que hay abajo, 30 con 48. Y se cancelaron metros, se cancelaron centímetros, esto me quedó en pies de respuesta. Y hacemos la operación común y corriente, 11 por 100 igual, dividido 30 con 48 y me da 36, aproximando 0,9. 36,0, uy, 0,9. ¿Qué son qué? Pies. ¿Qué quiere decir? Que en las unidades inglesas 11 metros equivalen a 36, casi que 36,1 pies. Esa es la equivalencia de un lado para otro. Miremos en este taller que estaba revisando a ver qué ejercicios nos sirven. Ay, chicos, del taller que les dejé ayer de matemáticas, por favor realicen, yo les escribí ahí en el chat, realicen solamente lo que vimos, o sea, lo correspondiente a reglas de 3 y a porcentajes, porque cometí un error cuando les expliqué el primero. Después les cuento cuándo se suman las fracciones y cuándo se multiplican. Ahí hay ejercicios de multiplicación de fracciones y hay ejercicios de sumas de fracciones. Entonces, por favor, no hagan todavía eso que tiene que ver con fracciones, solamente los que tienen que ver con lo que vimos, con reglas de 3 y con porcentajes. Ojo con eso. Bueno, miremos de acá a ver si sirven algunos de estos ejercicios. Ah, con unidades de tiempo también es chévere y con unidades compuestas. Con unidades de tiempo es muy fácil hacer el ejercicio también. Todavía no quiero hacer unidades compuestas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio con unidades de tiempo y les dejo algunos ejercicios. Este sistema les sirve para pasar cualquier cosa a cualquier otra. Con unidades de tiempo es muy fácil. En unidades de tiempo les voy a dejar de tarea, pero entonces quiero hacer uno con otras unidades. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una medición de presión entonces, digamos que el manómetro, los que no saben qué es un manómetro, ya se los presento. Ahorita lo buscamos en internet. Es un equipo que nos permite medir la presión. Entonces muestra 300 PSI. ¿A cuántos
pascales equivalen. Uy, las medidas de presión sí que son bastantes. Cuando hablemos de presión, vamos a estar hablando de milímetros de mercurio, de bares, de PSI, de pascales, de kilopascales, porque pues la presión es una fuerza sobre un área. Y como que en eso, miren que no está dentro de las magnitudes básicas, no se han puesto como muy de acuerdo en unificar los equipos. Entonces, incluso en manómetros, algunos ya los conocen seguramente, a otros se los voy a presentar. Son equipos que nos permiten medir la presión y algunos incluso tienen doble, no, mejor dicho, casi que todos, tienen doble escala. Miren, por ejemplo, este en kilopascales y en PSI. Algunos equipos vienen en pascales, otros en PSI. Este viene en bares. Ah, y libras por pulgada cuadrada y bueno, en fin, muchas unidades. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, profe, lo que pasa es que, o no sé si será mi internet que está lento, pero no estoy viendo nada de lo que está diciendo. ¿A los demás les pasa lo mismo? Porque sí estoy acá compartiendo. No, yo estoy viendo, Henry, ahí me pues sale. re- refresque la pantalla. Dele en la parte superior izquierda suele aparecer una como flechita. Dele ahí para que le vuelva a cargar. Es probable que no le esté cargando. Bueno, entonces, qué es lo que necesitamos hacer? Siempre el mismo procedimiento. ¿Qué tengo y qué necesito? Ya hice una raya donde no es. Bueno, ¿qué es lo que tengo? En este caso tengo 300 PSI. ¿Y qué es lo que necesito? Pascales. Pascales que se representa con la letra P y A. Pascales. Escribo lo que tengo. 300 PSI. Siempre coloco que voy a usar factores de conversión. Coloco el por y la rayita y me voy a buscar una equivalencia. Esta no me la sé, no sé cuántos pascales tendrá un PSI, entonces me voy a internet y lo consulto. ¿A cuántos pascales equivale un PSI? Y miren lo que me dice. Un pascal, ¿qué? Un PSI, que en inglés traduce pounds eh, square inch, o sea, libras por pulgada cuadrada, que es lo que traduce aquí, eso quiere decir PSI. Un PSI equivale a 6.894,76. Listo. Ah, aquí pues pudiera convertir directamente, y esto es una herramienta que también tienen que aprender a usar, ahorita la vemos. 6.894,76. Acuérdense de eso. 6.894,76. Decía que un PSI tiene 6.800, me olvidé. ¿6.800 qué? Ustedes también se olvidaron. 6.894,76. 6.894,76 pascales. Lo importante es identificar dónde ponerlo para que se cancele lo que necesito cancelar. Y ahora sí, simplemente multiplico 300 por 6.894,76 y la respuesta en pascales porque se cancelaron los PSI y eso me va a dar 300 por 6.894,76 me va a dar 2.000.000
0,68, 428 pascales. Estos conversores que aparecen en Internet son muy útiles cuando la relación es directa, o sea, cuando existe un factor de conversión directo. Cuando nos toca de pronto convertir primero a una cosa y luego a otra, se van como trabando. Pero aquí pudiéramos haberle preguntado a esta página 300 PSI ¿a cuánto equivale? Y el de una me decía, miren, bueno, esta es una forma de expresar el número. 2 millones, aquí quiere decir 2,068 por 10 a la 6. ¿Dónde está mi whiteboard? Bueno, esto todavía no les he enseñado en matemáticas, por eso no lo he querido coger aquí. Pero tener un número así de grande se presta para expresarlo con lo que le llamamos notación científica, que es dejar un entero, coma, pueden ser 1 o 2 decimales, en este caso vamos a dejar 3,068 ¿por qué? Una potencia de 10. Si el punto estaba por acá, yo cuento los espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para dejarlo aquí, entonces son 2,068 por 10 a la 6 pascales. Así lo va a representar siempre que sea un número muy grande. Eso es lo que van a encontrar en Internet. Todavía no les enseño matemáticas, por eso no he querido hacer ejercicios de esto. Pero el caso es que estos operadores pues también sirven para que ustedes hagan los ejercicios. Bueno, hagamos uno con tiempo. Uno muy sencillo. ¿Cuántos segundos hay en un año? ¿Cuántos segundos hay en un año? Entonces, recuerden, ¿de dónde, qué es lo que tengo y para dónde voy? ¿Qué es lo que tengo? Es lo que escribo, un año, y luego me voy a buscar factores de conversión. Entonces, vamos a trabajar con lo que no sabemos. Yo sé que, ¿qué me sé para no estar buscando en Internet? Me sé que un año tiene 365 días. Lo vamos a dejar en 365 días, no 365 días y 6 horas, aunque pudiéramos hacerlo, pero dejémoslo en 365 días. Y también me sé que un día tiene 24 horas, ¿cierto? Y me sé que una hora tiene, lo voy a hacer por el lado bien largo, que es lo que ustedes se acuerdan bien, 60 minutos, y que un minuto tiene 60 segundos. Uy, me sé todo eso. Entonces, si yo quiero pasar de año a segundo, y esto fue lo único que encontré, porque seguramente en Internet no voy a encontrar la equivalencia de año a segundo de una vez, pero como estamos ensayando, aprendiendo, entonces voy a usar 1, 2, 3, 4 factores de conversión. Eso significa que necesito 1, 2, 3 y 4 por y rayita. Y nos vamos librando del que esté más cerca. Entonces utilizamos el del año para librarnos del año. Un año, 365 días. Y aquí ya no tenemos año. Luego decimos que un día, siempre poniéndolo en contraposición para poder cancelarlo. Un día tiene 24 horas, una hora, 60 minutos, y ahí cancelamos los horas. Y un minuto, 60 segundos. Aquí ya quedo contenta porque ya conseguí los segundos, que es lo que necesito. Esto era lo que yo necesitaba. Entonces, como ya lo tengo, multiplico todo lo que encuentro. En este caso, 1 por 365
por 24 por 60. ¿Quién va haciendo esa multiplicación? Por 60, dividido entre 1 por 1 por 1 por 1, pues dividido entre 1. Y todo eso va a ser la cantidad de segundos que tiene un año. Nos va a dar un número grandote. 365 por 24 por 60 por 60. 31.536.000. ¿Qué son esos? Son segundos. Si lo hacen directamente en la web, seguramente les va a aparecer un número entero, 3, hasta 3 decimales aproximado. Aproximémoslo a 2 solamente, 3,15. Por una potencia de 10 que exprese la cantidad de números que hay de ahí para atrás. Entonces, si yo tengo este numerazo, quiere decir que esto es un número entero que de aquí para acá sigue el decimal, ¿no? Si lo voy a expresar como decimal, acuérdense que ya leyeron los conjuntos de números y saben diferenciar que es un entero de un decimal. Entonces, si tengo yo la coma acá y la voy a mover para acá, entonces le cuento los espacios. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y entonces digo 3,15 por 10 a la 7 segundos. Es una forma de expresarlo, esto ya lo vamos a ver en matemáticas. Se llama notación científica o notación exponencial y sirve para expresar números muy grandotes o números muy chiquitos. Esta es una forma de decir me dio 31.536.000. Se dice me dio 3,15 por 10 a la 7. Pero igual, el tema de esta clase son los factores de conversión. Entonces, chicos, estamos ya a 4 minuticos que comience mi otra clase con el otro grupo. Permítanme, les voy a dejar en el chat unos ejercicios de conversión de unidades para que ustedes ensayen. 10 ejercicios que no los tienen que entregar a ningún lado, no los tienen que subir a ninguna parte, que son solamente de repaso para que ustedes los hagan, ya sea por regla de 3 o los hagan por factor de conversión, como les digo, preferiblemente por factor de conversión para que aprendan la técnica y lo van a entender muy bien la próxima clase que veamos, factores de conversión con unidades derivadas. ¿Se acuerdan que habían unidades normales, longitud, masa, tiempo, que es con las que hemos trabajado factores de conversión, y las unidades derivadas, que son cuando se unen unas unidades con otras? Entonces, es mejor que se aprendan esta vez la forma de hacer conversiones con el factor de conversión, que es poner el por y la rayita y utilizar una equivalencia de una manera que se permita cancelar. Entonces, permítanme, arranque en la sala al otro grupo y les voy a mandar 10 ejercicios que tengo por ahí de factores de conversión para que ustedes los vayan haciendo. Creo que ahorita no tienen programada otra clase, ¿cierto? Ahí termina la formación de hoy. Entonces aprovechen y los hacen de una vez. Voy a buscarlos y se los paso al chat. Espero que hayan entendido, que les haya gustado la clase. Voy a ir terminando acá la grabación. Ya les paso también el video.